Tenemos banner regional de Mondstadt y es extraño porque el de Fontaine debería haber llegado hace tiempo, ya que hay personajes que obviamente no venden, como Siegwright, como Chiori, como Emily, como Grizzly, como Linnea y así podría seguir. Pero no, Hoyoverse por la versión 6.4 ha decidido que en vez de traernos mapa de Mondstadt, el puerto del norte y algunas cosas más, nos va a traer otro banner que cuesta deseos del promocional para que la gente gaste. Y sí, aunque muchos veis este vídeo pensando, bueno, si sabemos que ese banner, la verdad es que las protogemas son pocas y... Hay mucha gente que gasta en ese banner. Así que, señores, para los que tengan pensado o bien gastar algo en Genshin o lo hacen todos los meses porque disfrutan y pueden, o para los que sí que les haga falta algo relacionado con los personajes que ahora sí están fuertes y merecen la pena, vamos a hacer un análisis rápido del banner regional de Mondstadt y de las armas. Porque hay un arma que yo voy a sacar y que podría llegar a merecer la pena en muchos equipos a futuro de Genshin Impact. Así que dejar un buen like, una buena actividad, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, por todo el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo. Lo que más ayuda son vuestros puntitos del hype, tenéis 2 bendiciones todos los días por apoyar el canal, que aprovechéis si estáis comiendo, gracias por el apoyo a la web, a la app, gracias por estar ahí un día más y vamos con el banner recopilatorio de Mondstadt. Pues bien, vamos a empezar por las armas, porque es curioso, ya que todo el mundo y muchos jugadores continuamente les escucho decir que llevan 5 años en Genshin y no les ha salido inserte su arma favorita que todavía nunca les salió, y al mismo tiempo hay mucha gente que, por supuesto, cuando en el banner de armas, que hay 2 armas promocionales, pierdes el 50-50 y sale un arma del permanente, se enfadan, no la quieren. Pero cada arma del permanente tiene una utilidad, así que este vídeo es un 2x1, y es que a veces he hecho rankings de pues los mejores personajes del permanente y sus constelaciones, o las mejores armas del permanente y sus constelaciones, y aunque son refinamientos y ya está. Y este vídeo puede servir a modo de guía de qué armas son mejores y a quién le sirven del permanente. He de deciros que hay 2 armas del permanente que no están. Una es el arco de Amos, pero básicamente es un arco que te da ataque, ataque, ataque. Y una pasiva que a día de hoy es malísima y no se utiliza, porque recordar que muchas mecánicas, armas y personajes de la 1.0 a día de hoy, después de 5 años, han evolucionado y no ha habido mecánicas que se hayan podido rescatar. La pasiva del Amos es que cuando pegas un cargado, hay que pegar cargados, cuanto más distancia haya recorrido ese cargado, es decir, que el enemigo esté muy lejos, más daño hace. Esto a Ganyu en su momento no le venía nada mal. La realidad es que ahora hay un personaje a cargados que es Setos, que puede spamear los cargados y no los pega tan lejos y no utiliza el ataque del Amos, así que es verdad que el Amos es un arco bastante ya olvidado, aunque tiene sus usos, no está en este banner. Y el otro arma es la lanza de Jade, la de Xiao. Esa lanza que nos da ataque base muy alto, 22 de probabilidad, y una pasiva que si haces diferentes hits te da stacks que te dan ataque, y cuando completas los stacks te da daño infligido. Ese arma no está aquí y es por un motivo muy importante, y es que es muy buena. Ese arma sigue siendo muy fuerte en Xiangling y puede activar los stacks dando un par de ataques normales. Es muy fuerte para Raiden y puede activar los stacks. Es muy fuerte para Scoffy como soporte fuera del campo, aunque Scoffy si no va con su arma la recomiendo con Favonius y puede activar todos los stacks. Es para Xiao, Best in Slot, a pesar de que armas de daño crítico le puedan dar techos más altos y compensas la probabilidad. Y es un arma muy poderosa de forma general para muchos personajes, pero no está aquí. ¿Qué armas sí están y a quién les sirven? Pues bien, el arco Alas Celestiales, el arco que sí ha prevalecido y sigue siendo increíble a día de hoy. Es un arco que te da 22 de probabilidad, 20 daño crítico en la pasiva y cada refinamiento 5 más hasta R5 que te llega a dar 40 de daño crítico, que a ver, que cada refinamiento te dé solo 5 de daño crítico tampoco es una locura, pero te da un ataque base muy alto y te da el ataque base actualmente más alto de arcos, con lo cual es el best in slot de Sara para el equipo de Raiden Hypercarry, quien todavía lo juegue, ya que todavía ya hay mucha gente que juega Raiden con Inefa Columbina. Y sigue siendo un arco espectacular por el ataque base alto para Fischl. ¿Por qué? Porque es verdad que Fischl le saca un buen rendimiento a otros arcos, como el arco de Linnea, como el Aqua Simulacra de Yelan. Además, Aqua Simulacra más el nuevo set capeas la proporción con un 4 estrellas y Fischl hace mucho daño. Pero la realidad es que ningún arco te da los 674 ataque base de Alas Celestiales, y sabéis que la C6 y los multihits de Fischl escalan con su ataque total, y a más ataque base, que se multiplica por los porcentuales del reloj y los substats y el escalado base de Fischl, hace que el ataque total
sea mucho más alto con este arma, con lo cual, aunque tenga menos valor crítico total, por ejemplo, que el Amos, termina dando un daño consistente y estable similar. Por eso es el arco que la mayoría jugáis en Fischl, el Alas Celestiales. Luego, Atlas Celestial, un catalizador de ataque, 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 ataque. Le sirve a 3 personajes. Personaje número 1, Lan Yan, para que tenga un escudo infinito, ya que su escudo funciona con ataque. Personaje número 2, Xianjun. Si no tenéis el propio arma de Xianjun, este arma es muy fuerte para Xianjun, rivalizando con el cazador de dragones. La cuestión es que entre este arma y el cazador de dragones en Xianjun, la realidad es el cazador de dragones dándole 48 de ataque al personaje en campo en rotaciones de abismo de una rotación y ya está, es mejor el cazador. Pero si hablamos de bosses, conflagraciones, o si sois más o menos nuevos y todavía las salas os cuesta más de una rotación, entonces este arma a partir de la segunda rotación sí que te da un bono de descendentes más interesante, teniendo en cuenta que igual si juegas un personaje estilo Hu Tao, que no todos los golpes que hace con Xianjun son descendentes, prefieres el cazador de dragones porque este arma ataque, ataque, ataque solo bufa descendentes y el cazador de dragones bufa los normales, cargados y los descendentes. Y luego el último personaje del Atlas es Charlotte. Charlotte es otro personaje que quien no tenga Scoffy está jugando Charlotte, aunque ya viene pronto Scoffy y creo que muchos estáis loquísimos por sacarla. Y Charlotte se suele jugar o bien full geo armada o bien full set de nobleza, con triple ataque, muchísima recarga y el Atlas para darle más ataque para poder tener una curación espectacular para compensar las cargas de Furina. Así que el Atlas no está mal, la verdad. Y también como guiño final, para catalizadores que capeen la proporción, sobre todo Grizzly con el set de cazador fantasmal, el Atlas, si capeas la proporción y la recarga con Grizzly, va muy bien. Luego, la oración para los vientos sagrados. Es un arma del permanente que generalmente es muy buena porque da 33 de probabilidad, ataque base alto y un bono de daño elemental que se va stackeando cuanto más tiempo pasas en campo, cada 4 segundos, con lo cual para carries que requieran esa probabilidad es muy bueno. Para Scaramouche es muy bueno. Para Varesa es muy bueno. Además te da más valor crítico total que la Sinfonía, y la Sinfonía, el bufo de maestría cuando salta en Varesa no te sirve, es más estable. Para Grizzly, aunque con el set te sobra la probabilidad, para Nubilet mucha gente juega este arma. Es decir, el catalizador sigue siendo muy potente y muy estable para un montón de personajes a día de hoy, y para soportes fuera del campo que hagan daño también de catalizador. Luego, la púa celestial es arma de 36 de recarga, un poquito de probabilidad, ataque base altísimo y una pasiva que da un hit físico que no importa a nadie. Este arma se ha solido jugar principalmente en Xiangling y en Raiden, pero os adelanto que a día de hoy es mejor el de Catch, que es el arma gratis de pesca de Inazuma. Sí, hace muchos años que existe y mucha gente no saca ese arma. Luego, el mandoble celestial, este es malísimo, en su momento tenía algún uso en Eula, pero en este banner viene el arma de Eula, con lo cual olvidaos, y no sirve prácticamente a ningún personaje porque no hay ningún mandoble físico aparte de Eula, y en este banner está el mandoble físico de Eula. Así que el orgullo celestial, extremadamente malo y descartable. Luego, Aquila Favonia. ¿Cuántos tenéis a Bennett y estáis esperando que os caiga una Aquila Favonia para que vuestro Bennett por fin tenga el tope de ataque base y que lo podáis llevar al cielo? La Aquila Favonia es el best in slot de Bennett por el ataque base más alto del juego. Es mejor que el otro espada una mano porque te da más ataque base, aunque no te dé recarga. Y a día de hoy Bennett con Aquila Favonia, muy bueno su stat de recarga en los ítems y reloj de recarga, puede llegar a más de 250 de recarga de energía, y eso es suficiente para tener prácticamente la ulti en una rotación limpia de conflagración Estigia, que inicia sin ulti si es lo que más le plantea un reto a los jugadores. Aquila Favonia, mejor arma para Bennett. Para ningún otro personaje por ahora, porque luego da un bono de daño físico y una pasiva que da más ataque porcentual, pero también os adelanto que parece ser que están planteando un escenario donde el físico podría funcionar, ya que Logen es crío de forma confirmada. Sabéis la de que Sandrone podría ser electro de superconductor. En Sniesna ya llega el crío y van a bufar las reacciones que no se usen, al igual que en Natlan bufaron la quemadura, el derretido, el vaporizado con hidro sobre piro, la sobrecarga, es decir, todas las reacciones que no se estaban jugando se jugaron en Natlan por inhalación piro. Así que bueno, igual aquí la Favonia R5, quién sabe qué pueda ocurrir más adelante, o si Ketching física igual revive. Luego, la espada a una mano, la hoja afilada celestial, pues 55 de recarga, 608 ataque base. Sería una segunda mejor opción para Bennett, pero Bennett prefiere la Aquila Favonia y nadie más utiliza esta espada fuera del campo a día de hoy, es muy mala. Y la lápida del lobo,
es muy buena, va a ser bastante decente para Barca, por supuesto después de su propio arma, y es muy buena para Mavuika y para Gaming. ¿Por qué para Mavuika? Porque Mavuika hay un punto en el que también consigues capear la proporción crítica, entonces un arma que te dé ataque, 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 aprovechas mucho más los stats que otras armas, sobre todo armas de probabilidad como el pase de batalla, que van a hacer que te sobre la probabilidad. Así que la lápida del lobo es muy buena, sobre todo quien quiera jugar Gaming es su best in slot, Mavuika su tercer, cuarto mejor arma, teniendo en cuenta lo de que te sobre la probabilidad y tal, posible segundo mejor arma. Y luego la Oda a los Pinos, que es el arma de Eula para Eula física, para Razor físico, no hay más. Para Capitano, mandoble físico, mentira, porque va con espada de una mano Capitano, mentira. Y la Lejía del Fin, la Lejía del Fin es el arma que quiero sacar, es un arco que te da 55 de recarga, un ataque base promedio y una pasiva que bufa la maestría del equipo y algunos bufos más. Esa pasiva bastante interesante, sobre todo para Gorou en los equipos de cristalizado lunar. Se dice que Linnea va con arco, aunque tendrá su propio arco seguramente que bufe los equipos de Ciba y cristalizado lunar. Pero en general tener este arma por ahí salvaje como para un soporte de arco que bufe la maestría del equipo no está nada mal, y como digo, yo la sacaré para tenerla ahí por si me sirve para que veáis algunas combinaciones con la Lejía del Fin. En su momento, además, curiosidad, la Lejía del Fin, Venti cuando salió no tenía su propia arma promocional, entonces la Lejía del Fin era el arma promocional de Venti una vez reruneó Venti en la 1.5 o algo así, si no recuerdo mal, 1.4. Hola, me cuentan que hay plataformas que se han caído y ya no tienen Genshin para poder ahorrar. Adivinar cuál sí y cuál nunca tuvo ningún problema. ¡Lootbar! Si son migajeros, recuerden que tienen los packs de 100 más baratos del mercado con más de un 25% de descuento, aproximadamente $70. El pack de todos los por 2 es 200, cerca de entre 150 a 160. Siempre en cada banner y cada versión hay ofertas exclusivas y un cupón de 8% de descuento para usuarios nuevos. Y si van con mi link que está aquí abajo, les activo los hacks del CEO en su cuenta para que tengan doble legendario con Columbina, con Barca, con Nicole, con Sandrone, con Capitano jugable. Así que, señores, usen Lootbar, link aquí abajo en la descripción, y gracias por todo el apoyo. Y ahora, señores, vamos con los personajes. Es muy curioso porque sí están todos los personajes de Mondstadt, menos el único personaje de Mondstadt que, aunque vino hace poco, debería estar, ya que vendría perfecto, ya que mucha gente no lo sacó y ahora forma equipo con Barca, y capaz si estuviera en este banner mucha gente sacaría Barca y sacaría a Venti, que es el personaje que en este equipo, en este banner realmente cuadra. Pero sabemos que Hoyoverse tiene la regla normalmente de que los recopilatorios nunca mete arcontes, aunque sea Venti, el primer arconte del juego, uno de los más pochos, aunque lo hayan bufado, y hace 5 años que existe el personaje, con lo cual están todos los de Mondstadt menos Venti. Ahora, ¿merecen la pena? La verdad es que sí merecen bastante la pena, la verdad. A día de hoy os voy a empezar diciendo los que no, y vamos ahora con los que sí, ¿por qué? Diluc. Diluc no está nada mal, hay muchos Carrispiro, pero si no tenéis a Gaming C6 y queréis jugar un equipo de descendentes porque tenéis a Xianjun, maxear a Diluc, maxearle talento ataque normal y jugarlo a descendentes es una locura. Y Diluc hace verdaderos destrozos si lo jugáis a descendentes. Luego, no tiene mucho más Diluc, y las constelaciones no le mejoran porque están construidas como al principio del juego y si las leéis no tienen sentido. Una es que si le quitan vida gana ataque, otra es, a ver, si va con Furina se activa, otra es que le mejora la cadena de cargados, otra es que no se interrumpe su cadena de ataques normales cuando haces el combo de básico elemental, pero Diluc ya no se juega así, Diluc se juega a descendentes. Igual en quemadura, con Emily más Furina haciendo vaporizados inverso más crepitar, pero no lo recomendaría. El otro personaje que podríamos decir que merece menos la pena, y ahora vamos a los 4 que sí, es Eula. Pero hay muchos main Eula, así que suerte quien la quiera llevar al cielo y sacar la C6. Pero hay una cuestión que me gustaría comentar de Eula, y es lo que he dicho, que igual tiene pinta de que el físico tiene algo que decir dentro de poco. No es seguro, pero ya se van reafirmando y cuadrando las piezas para que esto se dé. Por ahora Eula es uno de los peores carries del juego, no hace mucho, su best in slot es Raiden soporte para daño en la última, es el elemento electro, junto a Furina y Mika C6. Abrir una nueva variante, cambiando a Raiden y a Furina por Columbina y Nefa, que es la silla de ruedas que ya conocéis, que bufan mucho menos el daño de Eula, pero tienen mucho más daño entre las dos fuera del campo.
pero en ningún caso se convierte en viable la pobre Eula. Pero pues bueno, ahí está Eula, hace cosas, y ahora los 4 que sí podrían merecer la pena. Albedo. Albedo tiene una C2 bastante fuerte que refuerza su bufo de bono de daño elemental, hace mucho más daño fuera del campo, pero he de decir un disclaimer. Albedo no es best in slot de Zibai, de lejos, saldrá un nuevo personaje Linea, Gorou C6 es mejor, e Inefa jugando Iluga, Columbina, Zibai, Inefa es mejor que Albedo, así que Albedo, no, quien quiera jugarla en Zibai no es una buena opción, pero Albedo como personaje para los equipos Prime de Ito, a quien le guste Ito, con la nueva consonancia de la Aquelarre jugándose Ito, Albedo, Gorou C6, Durin, o Shironen C2, pero juntando la consonancia de la Aquelarre de Albedo Durin o Albedo Fischl, o los equipos de Navia haciendo algo similar, jugando Albedo con Navia, Durin y Bennett, por ejemplo. Sabéis que antes se jugaba, por ejemplo, Navia, Bennett, Xiangling y Shironen barra Albedo. Shironen era mejor, Shironen C2 sobre todo. Pues ahora se podría jugar Durin Albedo, Bennett Navia, y tienes un muy buen equipo de Navia liberando soportes como Shironen o Furina y demás. Entonces, Albedo para Navia Ito, bien. Para Zibai, mal. La C2 de Albedo, muy buena. Luego, Jhin, esto es curioso. ¿Jhin merece la pena, señor de la pantalla? ¿Cuánto merece la pena Jhin? A ver, tiene una C4 que baja resistencias a Nemo y la hace decente con Xiao y Scaramouche. Spoiler, Xiao y Scaramouche tienen equipos donde Jhin no pinta nada, a pesar de que también con C2 de un bufo de ataque normal al personaje en campo de velocidad de ataque. Jhin, sí os diría que si alguien quiere gastar aquí, la C1 de Jhin o la propia Jhin que no la tenga, es fuerte para las conflagraciones. Mirar estos gameplays, la táctica Pito que os enseñé en su momento, la nueva táctica Pito que se puede hacer en la conflagración actual contra el Raskolnikov, el soldado del escudo electro, para bajártelo con electrocargados, y prácticamente a día de hoy en cada conflagración hay una forma de que Jhin mueva al enemigo para aprovechar las colisiones y hacerle un daño continuo de caída y bajároslos en 15-30 segundos. Así que quien quiera hacer estas cosas y tener la posibilidad de bajar la conflagración en 180, Jhin C1, que hace que su habilidad elemental tenga más poder de absorción y de movimiento sobre los enemigos, es importante. Y este banner, la realidad es que los de Hoyoverse son listos y lo han traído por algo. Luego, Mona y Klee. Klee la acaban de bufar cuando empezaron los bufos a los personajes antiguos. Se dice que igual bufan más personajes de Mondstadt con una especie de consonancia de Favonius o consonancia de la Aquelarre, y esperemos que en Sniesna ya buffen Liyue e Inazuma. Sería espectacular un buff a Raiden. ¿A que sí, señores? Pongan en los comentarios buff a Raiden, CEO, haz lo posible. Pero Klee, sobre todo con su C2, que podéis seleccionar una constelación de Klee además en el selector de constelaciones, pues la C2 de Klee, que hace que los enemigos eliminen un 23% de su defensa, los equipos de Klee Monopiro, quien le guste jugar Klee, superan a los de Arlequino. Y aquí un disclaimer: si los equipos de Arlequino tienen constelaciones, es decir, el Prime de Arlequino C2, Citlali C2, Furina C2 o hasta C3 y Shironen C2, están muy igualados. Pero un personaje de la 1.0 que vino después de Venti en el segundo banner y el primer power grip del juego de la 1.0, es raro que pueda rivalizar con el que en su momento pudo llegar a ser el segundo mejor carry del juego después de Nubilet. Pero sí, es así. Y pues ya sabéis, Klee, Durin, Bennett y alguna Fischl o así en sobrecarga, bueno, más que Bennett, Chebruce, o algún equipo de Klee vaporizados inversos de Klee, Furina, Durin, Bennett y combinaciones de este estilo que os expliqué, monopiros o vaporizados inversos con Furina, espectaculares, sobre todo con C2 de Klee. Así que Klee merecería la pena. A ver, hay 1000 carries, Piro, pero tener en cuenta que justo debajo de Mabuika, y si Alice y Nicole no son carry alguna de ellas y hacen vaporizado lunar raro, tener en cuenta también esto. Klee y Arlequino son las dos que disputan la medalla de plata. Sobre todo la C2 de Klee, a día de hoy, eliminar defensa de los enemigos no lo hace casi cualquier personaje, muy poderosa. Y Mona, el mejor personaje del permanente, de lejos, a kilómetros. Mona es espectacular. Mona tiene constelaciones que sirven todas. La C1 bufaron la C1 de Mona cuando la juegas en consonancia de la Aquelarre. Y Mona es best in slot actualmente del equipo de Mualani. Mona es muy buena con el equipo de Skirk, aunque los buffos de la Aquelarre no afectan al equipo de Skirk. Pero la C1 lo que hace es que el congelado del enemigo dure más. A los bosses que no se pueden congelar, obviamente no. Y bufa el daño de las reacciones, incluido electrocargado lunar. Y sobre todo de las reacciones fuera del campo, ahora más todavía. Y aparte la C1 ahora hace que cuando das cierta cantidad de básicos acumulas ciertos stacks, y eso hace que el primer vaporizado haga casi, creo que un 40% más de daño. Esto se beneficia, por supuesto, Mualani y el equipo de Durin DPS, que también es muy poderoso aunque se juega poco. Luego,
La C2 es la que hace que salte un cargado con una pequeña probabilidad cada cierta cantidad de ataques normales para Mona DPS en campo, pero es que ahora Mona en su rotación hace varios ataques normales bastante rápido, pero ahora el bufo de la Aquelarre hace que sí o sí después de la ulti salte el primer normal siendo un cargado, que eso activa diferentes pasivas de Mona C0. Luego la C3 es la última estrés que hace que los enemigos reciban más daño infligido y ahora el augment de Mona no son 5 segundos, con la consonancia de la Aquelarre pueden ser más. La C4 te da 15 de probabilidad al equipo y si tienes la consonancia de la Aquelarre te da 15 de daño crítico al equipo, a los personajes de la Aquelarre, con lo cual el During Carry con Mona C4 se va al cielo, pero esos 15 de probabilidad también afectan al equipo de Skirk, por ejemplo. Luego la C5 es elemental más 3 y la C6 es que tu ataque cargado hace como el triple de daño si acumulas momentos en los que el enemigo le estás golpeando también con el dash. En la rotación normal de Mona DPS, que es la que menos se juega, haces dashes en contra del enemigo porque al dashear hacia el enemigo no solo le aplicas hidro para mantener al enemigo aplicado con hidro para que Durin, por ejemplo, vaporice o para que esté congelado si tienes una Ayaka que tiró la ulti y saliste del campo con Ayaka, sino que además tienes otro talento con Mona que al dashear frente al enemigo y al golpearle con tu dash que aplica hidro, sacas otro taunt chiquito que también aplica más hidro. Entonces, al final la rotación de Mona DPS es como 3 básicos, dash, salto un cargado, dash básico y haces como una combinación para aplicar mucho hidro. Esto no sirve de nada, la C5 y la C6 de Mona no sirven, tranquilos, pero la C4 es espectacular. Y muchos igual quieren sacar la C4 en este banner o la C6 para que salgan botellas. Así que, señores, poquito más. El final, la realidad es que no merece la pena para nada este banner. No tiréis, pero como sé que va a haber gente que va a tirar, mejor explicaros si hay algo que realmente de aquí merezca la pena o todo lo que hay, qué aporte real puede tener una cuenta, y ahí ya tenéis la información para tomar una mejor decisión. Pero la realidad es que no merece la pena para nada. Poquito más, cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimillis y chaito.